Ok, correcto. Tengan ustedes muy buenas noches, estimados estudiantes. Estamos pues en nuestro curso Dirección y Organización de Empresas y como ustedes saben estamos ya en nuestra cuarta semana, ¿verdad? Nuestra cuarta semana de nuestro curso bajo la modalidad distancia, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos pendiente la entrega para los siguientes días de nuestro producto académico número 2, ¿verdad? Recuerden, la semana pasada revisamos brevemente ya el producto académico y en todo caso, hacia la parte final, si el tiempo nos permite, la idea es que podamos revisar toda la estructura de tal manera que podamos absolver algunas dudas o consultas que pudieran existir, ¿correcto? Ok, entonces, ¿cómo estás? Correcto, buenas noches a todos. A ver, retomando, vamos acá con el puntero, okay, esto sí nos va a ayudar. A ver, retomando, en esta cuarta semana vamos a seguir viendo temas de lo que significa dirección de una organización, ¿correcto? Ok. El tema que hoy nos trae, con el que vamos a iniciar, es trabajo en equipo. Quiero compartir con ustedes esta pequeña reflexión que nos hace referencia a un pasaje, bueno, resumen de un pasaje bíblico, ¿no? Que nos da la idea de cómo es, y en realidad el trabajo en equipo es mucho más antiguo, tiene muchísimo tiempo y mucho más del que solemos creer, ¿no? Leamos y aprovechemos en leer este pasaje, ¿sí? Ok. Dice, en el comienzo Dios hizo un individuo y luego completó un par. ¿Correcto? En el comienzo Dios hizo un individuo y luego completó un par. El par formó un grupo y fueron creciendo. Desafortunadamente, el trabajar en equipo o en grupo generó ciertas fricciones, como es normal, ¿no? El grupo se desintegró y Caín se fue a vivir a la tierra de Nod. Esto en referencia a lo que ocurrió entre Caín y Abel, ¿sí? Y desde entonces han habido problemas para trabajar en equipo, ¿sí? Esta referencia que es bastante clara a lo que ocurrió en este pasaje bíblico entre Caín y Abel, nos habla definitivamente de que no es fácil trabajar en equipo, ¿sí? ¿Okay? Entonces, previo a definir lo que significa grupo y lo que significa equipo, permítame conversar aleatoriamente con cualquiera de ustedes, ¿sí? Para hacer una pequeña reflexión, ¿no? Yo creo que a todos nos ha tocado en un determinado momento poder trabajar en equipo, ¿sí? Y siempre nos ha quedado una sensación de si esto ha sido bueno, esto ha sido malo, esto ha sido positivo, ¿verdad? Y seguramente hemos tenido diferentes experiencias, ¿no? Entonces, a raíz de estas experiencias, particularmente sí, yo considero por mi parte de que trabajar en equipo no es nada fácil, porque nos vamos a encontrar con personas que tienen diversos perfiles, ¿sí? A ver, preguntemos, estamos con José. Hola, José Fernando, buenas noches. ¿Me escuchás, José? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Hola, José, ¿me escuchás? A ver, creo que José tiene algún problema de conexión, ¿sí? A ver, vámonos con, estamos con Berta. Hola, Berta, buenas noches. ¿Cómo estás, Berta? Buenas noches, profesor. Correcto, Berta. Berta, me gustaría que nos comentes un poquito tu experiencia durante, digamos, el campo laboral, académico en general. Si tú consideras que es fácil o resulta complicado trabajar en equipo a raíz de las experiencias que has tenido.
Bueno, en mi experiencia, en el campo laboral, sinceramente no es Ujú. tan fácil, pero creo que hay una obligación de parte de todo el equipo de trabajo de llegar a algo, ¿no? A diferencia que en los trabajos grupales que me ha tocado hacer de la universidad, que es bien difícil conectarme con mis compañeros y hacer algo, la verdad. Me ha sido más fácil en el campo laboral llegar a algo, aunque sinceramente cada uno tiene su forma de pensar, su forma de trabajar en general, ¿no? Correcto, Berta. Te agradezco la opinión que has vertido y, y vamos a entrar a un punto donde que tú también nos dejaba marcado y que casualmente es el siguiente punto, ¿sí? Que es lo que significa un grupo y lo que significa un equipo, ¿sí? Bueno, pero retomando, efectivamente resulta complicado trabajar en equipo porque ya lo veníamos revisando en la primera y en la segunda sesión, ¿verdad? Somos seres humanos y como seres humanos, en realidad todos tenemos el mismo valor, pero definitivamente todos somos diferentes, ¿no? Venimos con diferentes vivencias, es decir, cargamos una mochila distinta cada uno y además que cada quien tiene diferentes características, ¿verdad? Y esto es lo que hace, digamos, enriquecedor el trabajo en equipo también, es que lo sabemos aprovechar de una buena forma. Eso nosotros le llamamos las diferencias individuales, ¿sí? Entonces, retomemos un poquito y a raíz de la opinión de Berta, a mí me da eh, una excelente oportunidad de revisar estos dos conceptos, grupo y equipo. ¿Cuál es la diferencia? Aquí incluso en el título estoy poniendo un verso, ¿no? Equipo y grupo, ¿no? Grupo es una, digamos, una reunión, podríamos decirlo en esos términos, de personas, ¿sí? Cuando nos reunimos estamos formando un grupo y este grupo tiene una característica diferente al del equipo. El grupo se reúne por cuestiones circunstanciales y no comparte objetivos en común, ¿sí? ¿Okay? Aquí los objetivos son individuales, es decir, cada miembro del equipo, o perdón, cada miembro del grupo tiene sus objetivos que son personales y muchas veces estos objetivos no se llegan a conocer entre los diferentes integrantes del grupo. ¿Okay? Por lo tanto, la responsabilidad aquí sigue siendo individual, ¿no? Cada quien tiene su responsabilidad y esto generalmente no se mezcla, ¿no? Por lo tanto, de existir algún éxito o fracaso, significa un equipo, ¿ah? Porque un equipo, ¿okay? Un equipo se constituye, ¿verdad? Un equipo se constituye de una u otra manera y la principal característica es que el equipo tiene objetivos, digamos, los integrantes del equipo tienen objetivos en común que vienen a ser los objetivos del equipo, ¿sí? Y por lo tanto, ya el nivel de responsabilidad individual un nivel colectivo. Que actualmente, cuando ya se van formando los equipos de alto desempeño o cuando se hace trabajo en equipo, la responsabilidad tiene que ser solidaria y colectiva o mutua, ¿no? Entonces, el equipo sí tiene que definir si ha fracasado o ha tenido éxito y ese fracaso o éxito es, como se dice, mérito o desazón también del equipo, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias. Si apreciamos un poquito el gráfico que tenemos en la parte inferior, ¿sí? Simplemente el grupo, digamos, las personas se juntan, mientras que en el equipo, si vemos un poquito esas líneas de conexión, ¿okay? Existe ese nivel de conexión porque se está desarrollando cierto tipo de actividades con propósitos compartidos, ¿no? Y por lo tanto sí se aprecia un nivel de colaboración entre los integrantes del equipo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo quiero compartir con ustedes, a ver, por temas de tiempo suele ser complicado, sin embargo, les voy a dejar este test a través del chat, ¿sí? Les comento un poquito para que ustedes puedan ir estableciendo una brecha, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer?
Queremos generar un día en el cual ustedes puedan conocer cuál es el nivel que tiene de trabajo en equipo. Y casualmente ese link que estamos viendo, y estamos viendo la imagen, es un mini test que dura poquísimo, estamos hablando de 4 o 5 minutos. Son 12 preguntas aproximadamente, y yo de todas maneras les invito a que ustedes puedan revisar porque les va a dar un diagnóstico referencial, porque hay otros tipos de test que suelen ser más, digamos, más profundo, con mayor número de preguntas, pero, digamos, tengamos un punto de partida. Es decir, la idea de cómo estamos nosotros gestionando o manejando nuestro trabajo en equipo. ¿Sí? Así que les dejo ese link para que ustedes puedan hacerlo en el momento en que lo consiguen. Adelante, Sergio. Sí, ingeniero, Sí, buenas Sergio, noches. adelante. Levantó la mano, Sergio. El link, Correcto. sí, así es. Ingeniero, buenas noches. He tratado de ingresar, pero me sale acceso denegado el link que nos compartió. No sé si le pasa a los compañeros también. No sé. A ver, déjame un segundo validarlo. A ver, acabo de darle acá. Sí. Es correcto, no se puede ingresar, ingeniero. A ver, sí, no, tiene razón. Yo disculpas, lo que pasa es que he copiado y aparentemente no he puesto bien el control C, por lo tanto no me está generando el... A ver, vamos a revisar. Algo hice, sí, pues es otro. Les está mandando al link de un drive y no a este de acá. Así que lo copio ahora bien. Inmediatamente lo vuelvo a pegar. Ahora sí, confírmenme. Es más, yo voy a ingresar ahora mismo para que ustedes puedan ver. Tengo en pantalla. Sí, ok, ahora sí está cargando. Y como ustedes ven, son 28 preguntas, bastante rápidas. Esto no les debería tomar más allá de 10, 15 minutos, exagerando. 10 minutos. Este test lo hago con los jóvenes del presencial, ¿sí? Porque tenemos más disponibilidad de tiempo. Pero para mí es valioso ese test, así que en el momento que ustedes tengan la disponibilidad, lo generan, ¿no? Lo valioso es que vamos a tener un diagnóstico preliminar de cómo es el estado o el estatus del trabajo en equipo que ustedes tienen en este momento. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque vamos a revisar algunos enfoques, algunas teorías, digamos, diversos fundamentos que nos van a permitir, ¿ok? Que nos van a permitir tener una idea, digamos, mejorada de lo que significa el trabajo en equipo y a partir de ello establecer una brecha. La brecha es entre lo que hemos obtenido del test, ¿sí? Y entre lo que hemos obtenido en el test y la situación de un trabajo en equipo efectivo, que es a la que quisiéramos llegar. ¿Correcto? ¿Sí? Ok. Correcto. Entonces, continuemos. Entonces, la principal característica, creo que no se está viendo, ahora sí, se salió la presentación. Vamos a regresar a compartir la presentación por algún motivo. Dejó de compartir el drive. Ok, ahora sí. Miren, la principal característica de un equipo, ¿ok? Es pequeño en número de personas, ¿ok? Normalmente los equipos, digamos, se están componiendo entre 3 y 15 personas. Eso es lo regular, los equipos de trabajo actualmente, ¿no? ¿Sí? No quita de que este equipo puede ser más o menos, pero bueno, más sería en este caso, pero es relativamente el número de personas que se está estilando actualmente. Y decimos que son competencias complementarias porque actualmente se tiene mucho cuidado cuando se selecciona un equipo, cuando, digamos, se evalúa las personas que van a constituir un equipo, ¿sí? Antiguamente lo que se hacía era, se agrupaba a las personas,
se los constituía como un equipo y una de las características era que las personas se parecían mucho entre ellas, ¿no? Y se pensaba que mientras ellos se parecieran y se llevaran mejor, porque se parecen entre ellos, digamos, el resultado del trabajo en equipo iba a ser mucho mejor. Pero, con el tiempo y con las diversas investigaciones que han existido, se ha demostrado que mientras el equipo sea, digamos, más diverso, tengan comunidades completamente responsables. ¿Sí? ¿Okay? Este video de las 5C lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar. Les voy a dar el link si gustan para que lo puedan ver, porque aquí les vamos a resumir en la siguiente diapositiva lo que significa la parte del video que queremos hacerles llegar. Pero igual, se los proporciono para que ustedes, a ver, editar vínculo, yo creo que por acá podemos. Aquí está. ¿Sí? Así que se los estoy poniendo también en el chat. Ustedes puedan revisarlo en el momento que tengan algo de tiempo. ¿Sí? ¿De qué trata? A ver, acabo de enviarles. ¿De qué trata este video? No trata más que, y aquí les he hecho un resumen, de lo que significa la 5C del trabajo en equipo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice Tom Peters? Tom Peters elaboró una lista luego de estudiar diferentes características en común que tenían los equipos de alto rendimiento o conocidos también como equipos de alto desempeño en nuestro medio. ¿Okay? Entonces voy a hacer un paréntesis para definir o enfocarme un poquito más en lo que significa un equipo de alto desempeño. Miren, un equipo de alto desempeño, una compañía en el aspecto laboral, viene siendo la unión o un grupo de personas que formalmente ya constituyen un equipo, pero que se les selecciona por las habilidades y competencias que tienen alineados en el objetivo que debería de cumplir este equipo. ¿Sí? Entonces, lo que se hace en este contexto y sobre todo en compañías, por ejemplo, globales, es extraer lo mejor de lo mejor de todas las operaciones que existen. Y obviamente estos objetivos que tienen estos equipos son objetivos de los cuales depende muchísimo los destinos de la compañía, ¿no? Cuando estamos hablando de un equipo de alto desempeño, no de un equipo regular. ¿Sí? Y se llega, digamos, al punto de que muchas veces estos equipos que se constituyen con fines muy, muy importantes, se les hace firmar cláusulas de confidencialidad. Es decir, que por los aspectos que van a tocar, es importante de que ellos, digamos, no revelen la información sobre la cual están trabajando. Y además, yendo un poquito ya al extremo para que vean la importancia de estos equipos, se los puede abstraer de lo que están haciendo, es decir, separarlos y destinarlos netamente al proyecto. No es lo usual, pero está ocurriendo actualmente, ¿no? Sobre todo mientras más importante es la labor que van a realizar, se los abstrae y se le encarga a este equipo, obviamente, este proyecto que deberían de trabajar, ¿sí? Entonces, como ya se los acabo de referenciar, a este equipo se los empodera, se le da recurso y se espera de que tengan resultados en función a lo que se les ha designado. ¿Por qué? Muchas veces se les designa o se les indica que debe haber confidencialidad y se le hace firmar esta famosa cláusula, ¿no? Por ejemplo, se le puede delegar tareas como la reorganización de la estructura de la compañía. Entonces, cuando hay una reestructuración, una reingeniería en la compañía, muchas veces suele tocar, digamos, puestos
costos o... Hola, a ver, parece que se cayó la red. Estamos nuevamente. Confirme, por favor, si me está escuchando. Por un momento se nos fue la red. ¿Me confirman? Por el audio. Perfecto, Sergio. Ok, Berta, muchísimas gracias. Entonces, a ver, ¿dónde nos quedamos? Como ven, son temas y cuestiones importantes. Gracias, Etán. Gracias, Sergio. Son cuestiones importantes las que toca este equipo. Por lo tanto, digamos, el destino de la compañía y lo que se le encarga resultan ser temas de alta responsabilidad. ¿Sí? Eso es algo de lo que está ocurriendo actualmente a nivel de equipos de alto desempeño. Y cuando se constituyen estos equipos de alto desempeño, ¿sí? Para que pueda garantizarse ese alto desempeño, como se dice, es importante que tengamos presente estas 5 Cs. En la medida, si a ustedes les toca liderar un equipo de alto desempeño, va a ser importante que se manejen en el marco de estas 5 Cs. ¿Sí? Primero, confianza. En el equipo tiene que haber definitivamente confianza. Y es usual que previo al inicio de labores o como primera reunión del equipo, digamos cuando el equipo se junta o este grupo de personas se conoce, se reúnen por primera vez, es usual que ni siquiera toquen aspectos del proyecto o aspectos de la razón por la cual ha sido constituido el equipo, sino que simplemente se busca un rompehielo, como se dice, y que las personas puedan conocerse desde un punto de vista diferente, ya no laboral, ¿para qué? Para que aparte de romperse el hielo, existe un poquito de soltura y vayan conociendo y presentándose y sabiendo quiénes son las personas del equipo y qué potencialidades se puede encontrar a nivel de equipo en estas personas, ¿sí? Entonces, la segunda C, estamos hablando de coordinación, ¿sí? Básico y fundamental. Yo aquí quiero regresar a esta imagen, recuerden que tuvimos al inicio, lo que significa un equipo, y ustedes ven esta imagen del equipo, no la del grupo, que a diferencia del equipo tiene conexiones, y las líneas son las conexiones, que son los niveles de coordinación entre todos los miembros. Es decir, todos los miembros del equipo deberían de estar coordinados y deberían de haber los canales adecuados para que estas personas puedan coordinar y comunicarse, ¿sí? La tercera C es la de compromiso, ¿sí? Es decir, podríamos generar un compromiso inicialmente formal, que es la firma de, digamos, de lo que significa lograr los objetivos del equipo, que regularmente se formaliza, es decir, se le reúne el equipo, se le explica los motivos por los cuales se los ha invitado a participar, y si es que ellos tienen la aceptación, ¿no? Y si es que ellos tienen la aceptación, generalmente se firma un compromiso que cae más dentro de lo, digamos, dentro de lo más dentro de lo, no tanto dentro de lo formal, sino más dentro de lo visual, digamos, para generar un tema simbólico de compromiso, ¿sí? ¿Sí? Pero luego se empiezan a trabajar aspectos de lo que significa ya comprometerse en alcanzar, y esto va a tener... ¿Sí? Luego vamos a entrar en detalle de lo que significa ya algunos aspectos en cómo podemos aumentar los niveles de compromiso, ¿sí? La cuarta C es la comunicación básica, fundamental. Esta tiene que ser abierta, tiene que ser, digamos, dentro de los cánones de respeto en los cuales se maneja el grupo, y obviamente la comunicación te permite contar con un nivel suficiente de información. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones, ¿sí? Y la quinta C es la complementariedad, que significa que lo que buscamos es que el equipo tenga personas con competencias diferentes, que se puedan complementar en pos del trabajo en equipo. Por ejemplo, quien es el líder del equipo no necesariamente tiene que tener todas las competencias, tendrá algún tipo de competencia muy desarrollado o, digamos, mejor que el resto del equipo. Y eso no significa que lo haga mejor o no, ¿no? Simplemente se le va escogiendo bajo un perfil. Seguramente el líder el líder del equipo se le escoge, ¿por qué? Porque tiene habilidades para coordinar, tiene capacidades para manejarse en equipo,
¿no? Y, por ejemplo, puede existir otra persona en el equipo que se encargue de la parte legal, por decir, y el líder del equipo no tiene que saber más que la persona que esté en la parte legal de los aspectos legales, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que digamos, estas competencias tienen que complementarse. Muchas veces los equipos también tienen alguien que maneja la parte financiera, ¿no? En la gestión de los recursos con la que trabaja el equipo y que vincula a la compañía. Entonces, obviamente, el que está viendo la parte legal, que se le ha seleccionado por sus competencias en temas legales, digamos, no está obligado a conocer, digamos, aspectos de finanzas. ¿Por qué? Porque se supone que el equipo se ha constituido con un especialista que tiene habilidades complementarias, ¿no? Entonces, esa es la idea de constituir un equipo y trabajar bajo las 5 Cs. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en equipo? Miren, cuando se trabaja en equipo, definitivamente el desempeño se va a ver incrementado en referencia a cualquier desempeño individual. Y no solamente hablamos de desempeño, ¿no? Porque regularmente se estila lo que es la división del trabajo. Eso es algo natural en los equipos, ¿no? O sea, todos son responsables, pero muchas veces, digamos, por un tema de avance y por un tema de conocimiento y especialidad, digamos, se segmenta o con el pasar de los días, con las mismas actividades que se van realizando, y si las cosas van fluyendo de manera adecuada, nos vamos a dar cuenta que vamos adquiriendo algún nivel mejorado de habilidades blandas, como por ejemplo tolerancia, comunicación e integración, ¿verdad? Porque estamos tratando, ¿sí? Son decisiones que probablemente no nos gusten, pero hay que aceptarlas. ¿Por qué? Porque es una decisión. El grupo genera siempre mejor. Estamos con estamos con el, ok, vamos a tener mejor señal que con la red, no hay problema. ¿Okay? Entonces venimos hablando de las ventajas, ¿no? Algo interesante es que el equipo también satisface esa necesidad, y ya lo vimos cuando hablamos de motivación, ¿verdad? La pirámide de Maslow, que el ser humano tiene necesidades del tipo social, y dentro de ellas las necesidades de filiación, es decir, sentirse parte de un equipo, sentirse parte de un grupo, y mientras el grupo o el equipo tiene más éxito, ese orgullo de pertenencia va a ser mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, también refuerza la propia identidad, ¿sí? ¿Cuándo el enfoque de un equipo? Miren la pregunta, ¿cuándo es superior el enfoque de equipo?
¿sí? Esto en referencia a la persona, a una sola persona. Si nos ponemos a evaluar el enfoque cuando un equipo va a tomar una decisión, se reúne, intercambian puntos de vista, y el enfoque que tiene una persona, ¿sí? Definitivamente llegaremos a la conclusión de que el enfoque del equipo va a ser un enfoque mucho, mucho mayor, ¿sí? O mucho mejor también, más completo, ¿no? Por la diversidad de información, por las vivencias que tiene el equipo y por los enfoques, ¿sí? Entonces, habrán momentos en que el equipo tenga, tenga problemas que están relacionados con alguna situación de que por la experiencia de algún integrante ya ha sido resuelta con anterioridad. Entonces, sabrá cómo manejarlo, ¿no? Y además, si ese proceso de tomar una decisión, de cierta forma, pudiera estar errado, los demás miembros del equipo pueden ayudar a corregir este tipo de detalles, ¿sí? Cuando hablábamos que el equipo debería de tener competencias complementarias, ¿no? Suele ocurrir de que quienes constituyen o hacen el diseño del equipo, generalmente, y esto es una buena práctica desde mi punto de vista también, que ponen una persona que es la clásica persona que, digamos, nosotros a veces nos puede generar algo de malestar, pero de cierta forma es positivo, que cuestione todo lo que se hace a nivel de un equipo, ¿no? Es una persona que muchas veces no está de acuerdo, que los puntos de vista son contrarios, y casualmente se le integra a ese tipo de personas porque de cierta forma, al cuestionar muchas de las cosas que se hacen, hace que el equipo pueda evaluar y reevaluar si lo que está haciendo se está haciendo de una buena forma. Así que no reneguemos, entre comillas, mucho de este integrante porque, como ustedes se pueden dar cuenta, como parte ya del proceso en el cual camina el equipo, definitivamente ayuda mucho porque cuando todos estamos de acuerdo o, digamos, todas las personas tenemos posiciones parecidas, muchas veces solemos perder el enfoque. Y esta persona que cuestiona nos hace reevaluar y nos da puntos de vista diferentes que a lo mejor nosotros estamos dejando pasar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es crucial también aceptar las decisiones del equipo para poder implementarlas. Como ya les decía, muchas veces no vamos a estar de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo con lo que está haciendo el equipo. Y nos ha ocurrido, a mí me ha ocurrido que he pensado que lo que está haciendo el equipo definitivamente está mal, ¿no? Entonces yo en aquel momento he tratado de dejar sentada una posición, ¿ok? Y digamos, a pesar de que no he estado de acuerdo con la decisión del equipo, he tenido que aceptarla, ¿no? Y más adelante me he dado cuenta de que la decisión del equipo era la correcta, que quien estaba errado era yo. Y esto ocurre porque, como les digo, el enfoque del equipo suele ser mejor que el enfoque individual. Va a ocurrir este tipo de situaciones, entonces, tolerancia, aceptemos lo que está, digamos, la decisión que está tomando el equipo, y definitivamente sigamos siendo parte de este proceso, del trabajo que está haciendo el equipo, ¿no? ¿Mm? Entonces, los miembros, la idea es que los miembros en un equipo puedan depender unos de otros. ¿Y por qué? Para resolver problemas, digamos, en situaciones críticas, en situaciones complejas. El equipo tiene que ser solidario. Cuando existe un cuello de botella, por decir, y digamos la persona que tiene esa responsabilidad dentro del equipo y que está sintiendo o está sufriendo los avatares de este cuello de botella, debería de ser auxiliado o apoyado por las demás personas. O sea, ese sentimiento, digamos, de ayudarse o de depender también de otros para realizar los trabajos, en cierta forma, no es del todo negativo, sino suele ser positivo también. Ahora, el problema es que cuando las decisiones se amarran a algún miembro del equipo, ¿okay? Y esto no permite que vaya a avanzarse en el trabajo general, ese tipo de aspectos sí deberíamos de resolverlos previamente, ¿no? Por lo tanto, y aquí les voy adelantando algo que vamos a revisar más adelante, hay que decidir si lo que es primero para el equipo son los objetivos del equipo, digamos, las metas del equipo, o el proceso que el equipo tiene que generar al interno para hacer las cosas. Ya se los voy soltando por ahí, que es uno de los dilemas que tienen todos los equipos, ¿no? ¿Qué es primero?
¿Los objetivos o el proceso? ¿A qué nos dedicamos primero? ¿No? ¿Sí? Entonces, lo dejo ahí en el tintero y vamos a resolverlo en unos instantes, ¿sí? ¿Qué tipos de trabajo, perdón, qué tipos de equipos de trabajo tenemos? En realidad, hay distintos tipos de equipos de trabajo. Algunos los vamos a ver, los vamos a revisar aquí en estos 3 modelos, pero digamos, las características que van a tener los equipos van a estar en función a las razones por las cuales han sido constituidos los equipos, básicamente, ¿sí? Y podemos encontrar incluso modelos híbridos o tipos híbridos que podría ser la mezcla o fusión de algunos de estos modelos, ¿sí? Empecemos por el primero, a comentarles, ¿sí? El equipo de trabajo del tipo funcional, ¿no? Este es el clásico equipo de trabajo que se forma normalmente en las organizaciones y, por ejemplo, una determinada área podría considerarse un equipo de trabajo y podríamos decir que esa área es un equipo funcional. ¿Por qué? Porque normalmente ya todas las personas del equipo saben cuáles son sus funciones, ¿no? Porque eso está escrito en el manual de funciones de la compañía, qué sé yo. Entonces, eso de manera natural es como hemos estado acostumbrados a que funcionen los equipos, de manera funcional, ¿no? Cada miembro del equipo tiene sus, digamos, sus tareas o sus labores o sus responsabilidades ya definidas y todos esperamos que ese equipo funcione, pero muchas veces estamos generando, digamos, burbujas al interior del equipo, ¿no? O sea, mundos, compartimientos estancos, como se dice, esa es una de las principales desventajas. ¿Sí? Luego pasamos a los equipos de trabajo multifuncionales. Esto es bastante positivo, ¿no? Los equipos de trabajo multifuncionales son equipos que se constituyen con personas que tienen diferentes competencias y se les asigna labores o trabajos diferentes, ¿no? Es más, se estila también de que estos equipos estén constantemente vigentes en el tiempo, es decir, que acaban un trabajo e inician otro, ¿no? Clásico ejemplo de digamos, las compañías que trabajan a nivel de proyectos, ¿no? De diversos tipos, ¿sí? Son los equipos multifuncionales, donde existen al interior diversos roles. Es una característica clara. Cuando inicia el proyecto, ¿ok? Un determinado miembro del equipo tiene un rol designado, por decir, por las habilidades y las capacidades que tiene. Pero ya cuando estamos a la mitad del equipo, a la mitad, perdón, del proyecto, esta persona ya asumió otro rol, ¿no? Porque obviamente ya pasó esa etapa, ya no se está ejecutando esa etapa y está ahora con otro rol y al finalizar o al cerrar el equipo también es probable que tenga otro rol. Es decir, hay diferentes roles que son asumidos por los integrantes del equipo. Son características claras de lo que se llama los equipos multifuncionales. Luego tenemos los equipos de trabajo autónomos. Ya se los comenté hace algunos instantes, son equipos muy usuales en las compañías globales, en las multinacionales, ¿no? En las compañías, digamos, que tienen diferentes locaciones, diferentes operaciones, y se estila mucho darle autonomía o empoderamiento a estos equipos para temas especiales que son los que están trabajando, ¿no? También como se les está empoderando y se les está dando facultades, se les está entregando recursos, es usual que exista un miembro vinculante entre el equipo y la dirección de la compañía. Este es el famoso sponsor, por decir, ¿no? Que se busca que pueda ser un gerente de alto nivel o un director de alto nivel que ayude como vínculo entre la dirección y el equipo, pero sobre todo, al interior del equipo es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a necesitar recursos, ¿sí? Y estos recursos, el hecho de conversar con este sponsor tiene, digamos, el papel de facilitador, entre comillas, ¿no? De generar todos los medios y recursos para que el equipo de trabajo obviamente, trabaje abocado a lo que tiene que hacer y no se distraiga en otras cosas, ¿no? Así que estos equipos autónomos se están viendo cada vez más, muchas veces se los abstrae, como ya les dije, de sus labores, y cuando acaba estos proyectos de altísima importancia,
como por ejemplo planeamiento estratégico, reestructuración de la compañía, digamos, diseño de nuevos productos, qué sé yo, creación de ventajas competitivas en general, diversos temas, se los devuelve ya, digamos, a sus posiciones habituales de trabajo, ¿no? Y muchas de estas personas son candidatos en línea de carrera para ocupar posiciones relevantes en la compañía. Así que esto es algo, digamos, importante cuando hablamos de equipos de autónomos o equipos de alto desempeño también, ¿no? Que te da a ti como colaborador la oportunidad de demostrar tus competencias, de crecer, pero sobre todo al demostrar logros, te va a abrir el camino para una línea de carrera y además por algo te están escogiendo en este equipo, ¿no? Porque han visto que tú tienes cualidades, ¿sí? Continuemos. Aquí está el punto que ya se los había comentado y lo había dejado en el tintero, ¿no? Hace algunos instantes, ¿sí? Dos problemas distintos. La tarea a realizar que tiene el equipo, es decir, aquello que se le ha encomendado al equipo, y lo segundo es el proceso, que es qué es lo que hacemos, o sea, qué es el proceso, es en referencia a cómo hacemos las cosas, ¿sí? Muchas veces el equipo suele tener este tipo de dudas, complicaciones, dificultades, de que cuando ya tienen, digamos, tienen asignada los objetivos del equipo, es decir, cuando ya se tiene claro, ya se compartió para qué se le ha juntado al equipo, el equipo suele tener algunas primeras reuniones en la que entra el dilema. Algunos dicen, tenemos la urgencia en estos momentos de centrarnos en estas cosas importantes, que muchas veces son incendios que tenemos que apagar, ¿ah? ¿Sí? Entonces, a como sea, centrémonos en apagar ese incendio, o sea, en labores, ¿no? Pero suele también haber otro segmento del equipo que dice, miren, primero ordenémonos, generemos nuestros métodos, generemos nuestros procesos para hacer las cosas. Lo cual, o sea, no deja de tener razón la importancia, ¿no? De generar un proceso que tiene que seguir el equipo para poder, digamos, lograr lo que quiere, ¿sí? Pero, muchas veces los tiempos son críticos a nivel de equipos, ¿sí? Por lo tanto, si es que hay que decidir entre estos dos problemas distintos, ¿okay? El primero en el que tenemos que enfocarnos es en el cumplimiento de la tarea, ¿sí? Y luego pensemos ya en el proceso. La idea es que no descuidemos ni uno ni el otro, ¿no? Que podamos trabajar incluso en paralelo, pero prioricemos lo que significa la realización de la tarea, que es la razón por la cual a nosotros se nos ha constituido en este equipo, ¿no? Que definitivamente a veces se constituyen los equipos, ¿para qué? Para resolver problemas que son urgentes, para apagar incendios, ¿no? Entonces, centrémonos en la tarea, en los objetivos, y luego veamos también ya los procesos. Por eso digo luego, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas de desarrollo de los equipos? Miren, las etapas en las que se desarrollan los equipos son 5, ¿ah? ¿Sí? A ver, miremos el gráfico. Esto nos va a dar una clara idea, ¿sí? De que estas 5 etapas son las 5 etapas que se van a presentar siempre en todos los equipos. Y debemos de identificarlos y saber en qué momento estamos como equipo, porque de ello va a depender el éxito, digamos, a nivel de cómo vamos a ir evolucionando como equipo. Lo que es natural, primero vamos a constituir un equipo. Me gustaría que vayan viendo en el gráfico, tenemos en el eje Y la madurez del equipo, ¿sí? ¿Okay? Y en el eje X estamos viendo ya las etapas que tiene cada uno de los equipos, ¿no? Entonces, cuando el equipo está en formación, es decir, cuando se constituye recién el equipo, que es la primera etapa, obviamente no sabemos quiénes van a ser parte del equipo, o sea, las personas que constituyen el equipo ya sienten esa duda, es decir, estamos en la etapa inicial, ¿sí? Luego este equipo, este grupo de personas suele juntarse y
empezar a tratar algunos temas, ¿no? Y ustedes van viendo que el nivel de madurez va aumentando, sin embargo, llegamos a generar, digamos, o a ubicarnos en la etapa de conflicto. Y esta etapa de conflicto, yo les digo, ocurre siempre en todos los equipos, es porque nos estamos conociendo, ¿sí? Estamos planteando, proponiendo cosas de una determinada forma, que a veces puede ser chocante, no por cómo, no por lo que estamos proponiendo, puede ser por el cómo, o por los estilos mismos que tiene el equipo y no lo hemos descubierto aún, ¿no? Entonces, esto del conflicto se va a generar siempre, ¿sí? Entonces, de manera en que nosotros podamos poner de nuestra parte, ser tolerantes, digamos, privilegiar las decisiones de equipo, ¿no? Este conflicto pasa. Ese conflicto pasa porque además tiene que pasar porque tenemos objetivos, digamos, ya definidos para alcanzar y porque los tiempos están avanzando y porque necesitamos mostrar resultados, ¿sí? ¿Okay? Entonces, vamos a llegar a una etapa ya de normalización, ¿sí? Vamos a llegar a una etapa de normalización donde ya sabemos cómo tratar con cada una de las personas del equipo, las personas del equipo ya han tomado conciencia, digamos, de que estos objetivos hay que hacerlos y cada quien está poniendo de su parte, cada quien se le está dando, digamos, ese beneficio de saber que es el especialista y por lo tanto se le deja que pueda conducir al grupo en esos temas. Si nos damos cuenta, ya estamos en la etapa de normalización, ¿sí? Y estamos prácticamente planificando, organizando para entrar ya a la etapa de ejecución donde estamos haciendo realidad todo aquello que hemos organizado y planificado, ¿no? Y sin darnos cuenta, si hemos llegado a este punto, ya nuestro nivel de madurez como equipo ha crecido bastante, ¿no? Ha crecido bastante porque estamos haciendo ya las cosas, estamos ejecutando y las cosas están fluyendo, ¿sí? Y finalmente llegamos a la etapa de cierre, donde obviamente el equipo mide sus resultados, sabe hacia dónde ha llegado y en la medida de que esto haya sido exitoso, también el cierre o la terminación se hace de una buena forma, ¿no? Entonces, miren lo importante es que significa ir viendo el nivel de madurez del equipo, el nivel de madurez del equipo. Este es un aspecto que se ve en tema de liderazgo también. Cuando revisemos la parte de liderazgo, van a ver que el modelo situacional de Herzog y Blanchard trabaja tomando decisiones en función a la madurez del equipo, ¿sí? Bueno, ya lo hemos revisado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Aquí les dejo algo de información más detallada y aquí tenemos los lineamientos que debemos de tener en consideración, ¿sí? A ver, los lineamientos que debemos de tener en consideración para poder dirigir equipos, ¿sí? A ver, vamos a... Aquí lo que estoy haciendo es sugerirle 6 recomendaciones, ¿verdad? De buenas prácticas, básicamente, cuando ustedes tengan la oportunidad de dirigir un equipo. En realidad son generalidades, algunas cosas son muy obvias, pero hay que tenerlas en consideración. Y les digo lineamientos porque muy afín al estilo que podamos tener cada uno de nosotros, podríamos, digamos, matizarlo, pero obviamente en la medida que podamos seguir estos lineamientos, yo les aseguro que vamos a tener éxito al dirigir un equipo, ¿sí? Primero, asegurémonos que todas las personas del equipo conozcan los objetivos, ¿sí? No hay nada más, digamos, complicado que trabajar sin saber hacia dónde estamos yendo. O como dice aquella famosa frase, ¿no? Si no tienes objetivos, ¿sí? No tienes destino, ¿no? O como dicen, si estás emprendiendo un viaje, ¿ok? Y no tienes destino, ya llegaste, ¿no? Entonces es algo similar.
¿no? Asegurémonos de que todos los miembros del equipo conozcan los objetivos porque es la única forma de que todos empujemos, como se dice criollamente, el carro en el mismo sentido. Basta que una persona del equipo pueda desviarse unos grados y lo que puede hacer es complicar el trabajo del equipo, ¿sí? Así que esas reuniones iniciales que se tienen debería ser para asegurarse que todos conozcan los objetivos y que entiendan los objetivos, la importancia de esos objetivos que van alineados a la razón por la cual ha sido constituido el equipo. Eso es básico y fundamental, ¿no? Muchas veces se prepara algún tipo de material, que es una cartilla de ayuda a memoria, que se le entrega a cada uno de los miembros del equipo, ¿no? Y que estos miembros del equipo puedan llevarse esta cartilla y saber, ¿no? Y no perder de vista estos objetivos. Generar un ambiente de confianza y de buena comunicación, ¿no? Confianza y comunicación, aquí estamos viendo 12 que son 12 que ya revisamos, ¿no? Entonces, esto de generar un ambiente de confianza y de buena comunicación es algo que no hay que perderle la importancia, que les digo, porque el éxito de un equipo está en que el equipo pueda trabajar, digamos, de manera motivada, ¿sí? Por lo tanto, no nos centremos simplemente y no pensemos simplemente que el equipo se reúne y que debería de trabajar en pos de esos objetivos, ¿no? No, o sea, claro que sí, pero pensemos que deberíamos de tener cierto tipo de actividades que no sean necesariamente alineados con el trabajo. Es decir, salir a almorzar, compartir alguna reunión, un fin de semana, algún cumpleaños, qué sé yo, cierto tipo de actividades que ayuden a unir al equipo y a generar vínculos de confianza. Eso es positivo, ¿sí? Y que además ayuden a liberar ese nivel de presión que pueda tener el equipo, ¿sí? Así que ayudemos a generar estas válvulas de escape, como se dice, ¿sí? Alineemos los objetivos, el tercero, alineemos los objetivos del equipo con los objetivos de la empresa. Y esto corresponde en principio al líder, ¿ah? Esto corresponde en principio al líder. Cuando se le entrega al líder, porque generalmente la primera persona que, digamos, el líder del equipo o el jefe del equipo, se le comenta el proyecto, se le da a conocer todo y se le da la oportunidad también de que pueda ir escogiendo a los integrantes, ¿no? O sea, mucho de esto pasa cuando se van constituyendo los equipos, ¿sí? Así que es importante que cuando si somos el líder de un equipo, cuando se nos entreguen los objetivos, sinceremos estos objetivos, que estos objetivos no vayan en contra o no sean contrapuestos con los objetivos de la compañía, ¿ok? Por un tema ético, por un tema, obviamente, digamos, moral, si se podría decir. No podríamos tener objetivos como equipo que se contrapongan con los de la empresa. A veces no nos damos cuenta y algunos objetivos que pudiera tener el equipo puede ir en contra, por ejemplo, de la cultura que tiene la compañía. Así que en esos momentos lo que hay que hacer es sincerar y alinear o replantear en todo caso, ¿no? Tenemos que involucrar a las personas como cuarto punto. Cada persona, recordemos que va a aportar algo importante en este equipo que otra persona no lo va a poder aportar. Por eso estamos constituyendo un equipo con habilidades complementarias, ¿sí? Así que cada persona tiene que sentir de que esa capacidad y esa competencia en el equipo prácticamente es única. Por lo tanto, hacerle, digamos, recordar, hacerle, digamos, consciente de ello, va a hacer que nosotros, digamos, logremos que esa persona se involucre, ¿no? Porque esta persona va a sentir que tiene sobre sus hombros el peso de esas cosas, de esas tareas, de esas labores, que es la persona especialista, ¿no? Y que el equipo confía en que esta persona va a responder en esos temas, ¿no? ¿Okay? En el quinto punto, buscar actividades, como ya les decía, extralaborales de integración, básico y fundamental, ¿no? El equipo no puede centrarse simplemente
al 100% en temas de trabajo, en conseguir los objetivos y todo lo demás. Hay que distender, hay que buscar esas válvulas de alivio, hay que ver la manera en la cual podamos trabajar, pero de manera motivada, manejar tiempos, manejar los procesos que tienen estos equipos, ¿sí? Y como sexto punto, enfocarse en el desarrollo de capacidades del equipo, ¿sí? Cuando hablamos del desarrollo de capacidades del equipo, primero hay que ver si es que los integrantes del equipo tienen la capacidad para resolver estos retos que ya tenemos como metas. Si no, y sabemos que nadie del equipo o la organización lo tiene, que debería estar en el equipo. ¿Qué pasó algo acá? A ver. Ahí está. Que nadie del equipo lo tiene, ¿ok? Deberíamos de buscar que esta persona, digamos, se capacite o mediante un consultor podamos recibir, digamos, el apoyo, pero de tal manera que pudiéramos resolver esa situación, ¿sí? Pero también esto va a ser una oportunidad para que los demás miembros del equipo aprendan de los otros, ¿sí? Es decir, cada integrante del equipo va a aprender de las habilidades y competencias que tengan las otras personas, ¿no? Entonces, ese enfoque de desarrollar capacidades en equipo tiene que ser constante. Y además que los miembros del equipo disfrutan esto. Si es necesario pedir capacitación o entrenamiento como parte del proyecto, hagámoslo, hagámoslo. Hagámoslo porque esto es algo que se viene realizando, se viene gestionando y no debería, digamos, de verse mal a nivel de la organización, ¿no? Esto es algo bastante usual. ¿Sí? Este gráfico que les estoy mostrando nos va a mostrar algunas influencias que tienen sobre la eficacia los equipos. Recordemos el término eficacia. Eficacia está orientado ¿a qué? A la consecución de los objetivos, ¿verdad? En la primera sesión yo les hice una pregunta y ustedes la recordarán, ¿no? ¿Qué prefieren ser, eficaces o eficientes? ¿Sí? Hicimos hasta una pequeña encuesta, recuerden, ¿sí? Y llegamos a la conclusión de que deberíamos priorizar qué cosa. A ver, ¿recuerda o no? Vamos por el chat, a ver. Si por el chat me hacen, me refrescan un poquito, a ver, y saber que hemos llegado a buen término con esa sesión. ¿Eficacia o eficiencia? ¿Qué debemos priorizar como profesionales? Un par de respuestas nada más. ¿Les parece? Me quedo tranquilo. ¿Eficacia o eficiencia? Perfecto, Sergio. Perfecto, Sergio. Eficacia, ¿no? Porque nosotros debemos de garantizarte que los objetivos o las metas se cumplan, ¿sí? Con muchos o con pocos recursos, esa es la prioridad. Pero en un segundo término, deberíamos trabajar en la eficiencia, ¿no? El uso adecuado de los recursos, ¿ok? Entonces, la efectividad de un equipo, que está determinado por la eficacia y por la eficiencia, recuerden, miren, y ese es el centro y ese es el foco de este gráfico, ¿no? Efectividad del equipo. Hay un primer nivel de, digamos, un primer anillo en el cual estamos viendo aspectos como liderazgo, ¿verdad? Que es un componente humano, ¿sí? Y el referenciar liderazgo significa tener un líder, tener un grupo y que el equipo, ¿no? O sea, un equipo, y que el equipo trabaje en función de conseguir los objetivos de manera conjunta. El tamaño va a ser importante, ¿sí? El seleccionar adecuadamente el tamaño del equipo tiene que ver con la efectividad del equipo. Menos es más aquí. Cuando le digo menos es más, es que deberíamos de contar con las personas necesarias, no más de las necesarias. ¿Sí? ¿Qué más? Funciones y diversidad de los miembros. Ya lo mencionamos, ¿no? Aquí se trata de competencias complementarias. Tener normas, ¿verdad? Tener normas de cómo vamos a manejar las cosas o en todo caso procesos también de cómo deberíamos hacer. Otro de los puntos importantes en el primer anillo es la cohesión, trabajar en la unidad del equipo. Miren, ¿ah? Segundo nivel, las metas, ¿sí? En este segundo nivel, no por ello menos importante, ¿sí? Las metas
el diseño adecuado de las metas para el equipo va a tener mucha influencia en la eficacia, ¿no? Estas metas se trabajan generalmente bajo una metodología SMART, ¿no? Es decir, que las metas o lo que busque el equipo, los objetivos del equipo, debería ser medible, debería ser realista, debería ser muy, muy bien definido. Bueno, lo que significa SMART, ¿no? Específico, medible, se me fue, específico, esto está en inglés, ¿sí? Es parte de la metodología, específico, medible, realista, ¿sí? Les voy a pasar un gráfico ahorita de lo que es la metodología SMART, para que quede claro. Tengo por acá. A ver, tengo el gráfico. Bueno, no tengo el gráfico a la mano, pero igual, se los resumo para que ustedes puedan ver, ¿no? Buscar que cumpla los 5 criterios de la metodología SMART. Me voy a demorar a ubicar el gráfico para que lo tengan, pero que sea específico, es decir, que las metas sean claras, ¿sí? Específicas, que sea medible, es decir, que sepamos cuánto estamos avanzando en la consecución de las metas, y esto generalmente se hace de manera cuantitativa, que sea alcanzable. El hecho de decir que sea alcanzable hace referencia a que los objetivos deberían de estar en un rango en el cual el equipo sí vaya a llegar en función a los recursos y capacidades que vaya a tener. Que sea relevante también. Es decir, que estas metas no pueden ser cualquier tipo de metas. Si estamos constituyendo un equipo, el hecho de que sea relevante significa que tenga importancia para la organización. ¿Okay? Y la T del SMART significa que tenga temporalidad, ¿no? Cuando hablamos de temporalidad, es decir, tenemos que generarle un horizonte de tiempo. Una meta, debemos de decir, esta meta deberíamos de cumplirla, por ejemplo, en un año. ¿Qué ocurre cuando no le ponemos un horizonte de tiempo a una meta? ¿No? O un plazo, como se dice. Sencillamente, como ocurre, alguno de los vicios en la gestión, es que no le vamos a poner foco y como no tenemos un plazo, o sea, no vamos a tener la presión de hacerlo, y es lo que ocurre, ¿no? Entonces, estas deben ser por lo menos las características cuando trabajamos metas. ¿Hay otra forma de fijar metas? Sí, hay otras metodologías, pero la más conocida es la SMART, ¿sí? Luego hablamos de contexto del ambiente, es decir, qué es lo que ocurre al exterior de la organización. ¿Cuál es ese ambiente? ¿Cuál es esa realidad? ¿No? Y ya lo vimos en un determinado momento cuando evaluamos lo que es el análisis de contexto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hasta ahí hemos llegado y hemos revisado diversos aspectos de lo que significa la metodología, perdón, lo que significa trabajar en equipo. Algunas recomendaciones, algunas pautas que espero que puedan ustedes aplicarla, ¿sí? Siempre las referencias las estoy poniendo al pie de las diapositivas, si ustedes quieren profundizar en algunos aspectos adicionales, ¿sí? Otro de los puntos que vamos a tocar el día de hoy es autoridad y poder, ¿sí? Pensemos, y aquí déjenme hacerles una pregunta, si que les ha ocurrido a ustedes. En un principio, la autoridad puede ser formal o puede ser informal, ¿sí? Cuando hablamos de autoridad formal, es esa autoridad que, por ejemplo, la organización o la empresa le da a un jefe o a un gerente, ¿no? De manera formal le dice, ¿sabe qué? Tú te nombramos como gerente y por lo tanto a ti te damos ciertas facultades, pero obviamente estas facultades están de la mano con responsabilidades, ¿no? Este hecho habla ya de una delegación de autoridad formal a una persona, ¿sí? Pero no sé si ustedes se habrán dado cuenta, seguramente les ha ocurrido que muchas veces encontramos en las organizaciones o en las empresas algunas personas
que no se le ha dado de manera formal una autoridad, sin embargo, tienen esta autoridad de manera informal, lo cual no está mal ni está bien, es algo que ocurre, pero hay que saber manejarlo, gestionarlo. Yo les doy un ejemplo, ¿sí? Y a ver si ustedes se imaginan en otro ejemplo, ¿sí? Un trabajador, un colaborador que tenga muchísimos años en la empresa, es más, que sea fundador, ¿no? Y suele ser muchas veces tener más permanencia en la empresa que muchos los gerentes, ¿no? Que muchos de los jefes, que muchos de los supervisores, ¿no? Entonces, regularmente se le consulta algún aspecto a esta persona porque tiene experiencia y se va ganando, entre comillas, una autoridad moral, como se dice, ¿no? Una autoridad y es más, ¿no? Los mismos gerentes, como le digo, le consultan algunos temas, ¿no? Lo llaman a modo de conversar, le consultan algunos temas, pero vamos, o sea, ya esto en cierta forma es, digamos, es ejercer de manera práctica algún tipo de autoridad, ¿no? Liderazgo, podríamos decirlo también, sí que cumple algunos atributos, pero es algo que ocurre, ¿sí? No sé si ustedes se animan a dar un ejemplo. ¿Algún ejemplo? Vamos a pedirle a ver a alguien del grupo que nos pueda ayudar. Jonathan, ¿cómo estás, Jonathan? Buenas noches. ¿Me escuchas, Jonathan? Hola. Hola, Jonathan, ¿me escuchas? ¿Estás con audio, Jonathan? Hola. A ver, creo que Jonathan tiene algún problema con el audio. Pidámosle la opinión a alguien más. Sergio, ¿cómo estás, Sergio? Buenas noches. Creo que conversamos ya hace algún instante. ¿Me escucha, Sí, Sergio? ingeniero, buenas noches. Sí, sí le escucho, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? No sé si, coméntame, ¿te ha ocurrido en algún momento o has podido ver algún episodio en el cual, o digamos, alguna situación en la cual se evidencia la autoridad de alguien más de manera informal en la empresa, en la compañía? Bueno, No sé si sí, te ha ocurrido. he tenido la oportunidad de estar en una empresa textilera, trabajar años y Ujú. usualmente el gerente que desde un inicio ha sido el dueño, ¿no? Directamente, no ha pasado a otras manos, ¿no? Entonces, prácticamente era como una especie de empresa familiar, ¿no? De exportación. Pero sí tenía un subalterno que era de logística que años, como usted lo decía, fundador. Pero en ausencia Ajá. de gerente tenía un liderazgo vertical, nada horizontal, inclusive Ujú. muy superior, digamos, al ingeniero, perdón, al gerente, ¿no? Entonces, y eso le daba ciertamente por la experiencia que tenía, pero me parecía que estaba muy mal su liderazgo, ¿no? O sea, no correspondía a un liderazgo como debería ser, ¿no? De trabajar en equipo o de manera horizontal. Claro. Magnífico, Sergio. Eso a veces suele generar cierto tipo de conflictos. Yo les comento un ejemplo más que suele ocurrir, sobre todo en las empresas familiares, a propósito de lo que indicas. Muchas veces, y se los comento, ¿no? Esto ocurrió en una empresa familiar donde sabían que este tipo de problemas podía ocurrir, así que ellos al interno, ¿no? Ponen sus normas, ¿no? O sea, sus parámetros, como se dice, ¿no? Y se suponía de que la empresa sí estaba abierta, que cualquier colaborador o cualquier familiar pudiera trabajar en la compañía, pero se le decía pues que debía empezar desde abajo, ¿no? ¿No? Entonces, cuando, digamos, hay una persona que optó por esto dentro de la familia, ¿no? De ir, digamos, de ingresar a la empresa, pero cuando se conversaba, se tomaban cierto tipo de decisiones, incluso su jefe, ¿no? Que debía de, en cierta forma de tratarlo como un colaborador más, tenía cierto tipo de reservas cuando tomaba alguna decisión, porque sabía de que había alguien de la familia y que él podía hacer un comentario y que a lo mejor la decisión que estaba tomando se iba a digamos, se le iba a observar y todo un tema, ¿no? Entonces ya se evidenciaba que a pesar de que de manera formal no existiera, digamos, una delegación de autoridad, existía cierto ambiente que se prestaba incluso para algún tipo de mala práctica, ¿no? Porque cuando
y se evidenció en esta empresa, ¿no? De que cuando un colaborador sentía de que había algún problema, antes de ir a hablar con el jefe, se iba a hablar con este familiar, ¿no? Que se supone que era un colaborador más, un trabajador más, ¿no? Pero en cierta forma se estaba ya generando un ambiente, aunque esta persona no lo quisiera, de cierta forma un ambiente, digamos, con algunos tufos de toxicidad, como se dice, ¿no? Y se lo menciono porque suele ocurrir. La figura de autoridad debiera de manejarse de manera muy, muy, muy formal, ¿no? Así que esa delegación tiene que ser bastante clara, ¿no? No aceptemos una delegación de autoridad si es que detrás no existe, digamos, algún soporte. Es decir, si a ustedes, por ejemplo, los ascienden, debería de haber alguna resolución o algún memo o algo que de manera formal garantice de que obviamente se está asumiendo un cargo y que ese cargo, digamos, ejerce un nivel de autoridad formal, ¿correcto? Entonces, la delegación de autoridad se hace por una razón bastante sencilla, de que obviamente los colaboradores no tienen la capacidad de realizar todo el trabajo, ¿okay? Porque de manera humana tenemos cierto tipo de capacidad, entonces necesitamos de otras personas que nos ayuden con ese trabajo, ya sea por el volumen o ya sea por el nivel de capacidad en competencias o conocimientos que delega cada una de las posiciones, ¿no? Esto es prácticamente producto de lo que significa la división del trabajo. Entonces, necesitamos tener personas que cumplan cierto tipo de labores en la compañía, pero también estas personas necesitan, digamos, ser medidas, ser controladas, entre comillas. Cuando hablo control, hablo como una de las funciones de la administración, ojo, como una de las funciones de la administración, ¿verdad? Que ya lo estudiamos, que significa que podamos medir, podamos evaluar y podamos corregir las cosas que probablemente se estén haciendo bien y se estén haciendo mal, ¿no? Reforzar las que se estén haciendo bien y corregir las que se estén haciendo mal, ¿no? Entonces, de manera natural, se necesita alguien que se haga responsable también por la labor de este grupo de personas, que generalmente es un área, una unidad de negocios o una subunidad o algo que pudiera ser en menor orden, ¿sí? Entonces, por ello es que se da la delegación de autoridad, es decir, la necesidad de gestionar diversas responsabilidades y tener a la cabeza una persona que además debería de contar con cierto perfil, ¿no? Dentro de ellos, capacidades de liderazgo, ¿sí? Para garantizar que los resultados de esta área puedan sumar a los resultados de la compañía. Básicamente, esa es la razón por la cual existe la delegación de la autoridad. ¿Sí? ¿Okay? Vayamos revisando otros aspectos también, ¿sí? La ética. Cuando tratamos en el sentido profesional, la ética cobra un papel muy, 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 muy importante. ¿Okay? Y acá hay dos términos, ¿no? Ética y moral, ¿sí? La ética tiene mucho que ver con la cultura, ¿verdad? La ética tiene mucho que ver con la cultura. Recuerden esto, ¿no? Que si para nuestra cultura algo es correcto, para otra cultura no podría ser necesariamente correcto, ¿no? Pero es ético si para nuestra cultura, digamos, es correcto. Ir un poco más allá es hablar ya del aspecto moral, ¿no? El aspecto moral hace referencia ya a nosotros como especie humana, ¿verdad? Es decir, que si como seres humanos existe algo que no es correcto, estamos ya, digamos, fuera de los límites de la moral, ¿no? El quitar la vida a una persona, definitivamente para nuestra especie humana, no debería o no es algo moral, ¿verdad? ¿Okay? Simplemente se los menciono para tener marcado esos parámetros. ¿Sí? Regresemos entonces al tema ético. La ética profesional se resume como el conjunto de principios y normas que van a definir el modo de actuar de un profesional dentro de la actividad que realiza, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estos parámetros, ¿sí?
que están establecidos y aceptados por la cultura, y muchas veces esto ya va marcado por algunas instituciones que, digamos, dirigen lo que significa el ejercicio profesional, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, ¿no? Las universidades también en el quehacer de la formación profesional, ¿no? Y obviamente esto está en el marco de las leyes sociales y el sentido de servicio profesional, ¿no? ¿Qué es lo que busca la ética? Es que podamos tomar decisiones acertadas dentro de las características que ya hemos conversado hace algunos instantes, ¿sí? Hablábamos de principios profesionales y los principios profesionales son 3: equidad, autonomía y beneficencia, ¿no? El sentido de equidad evoca que un profesional debería de buscar qué cosa, tomar decisiones bajo un principio de igualdad. Es decir, buscamos no afectar deliberadamente a nadie. Eso significa equidad, ¿no? Que además podamos generar acceso a oportunidades de la misma forma a todas las personas a quienes nosotros atendemos como profesional. Es decir, eso en el sentido de nuestro servicio profesional. Eso es equidad. Autonomía. Muchas veces vamos a tener que tomar decisiones y decisiones complicadas. Y como profesionales tenemos que tener esa autonomía, ¿ok? En nuestras facultades y obviamente en nuestra libertad, ¿no? Y en esto que se llama libre albedrío, tomar una decisión adecuada en función a la realidad que tenemos, ¿no? Siempre ejerciendo un análisis crítico, ¿no? Un análisis de la situación. Y este principio de autonomía permite de que nosotros no recibamos la presión de nadie cuando generamos algún tipo de decisión. Luego viene lo que es la beneficencia. Siempre vamos a buscar qué cosa beneficiar al mayor número de personas o al mayor número de colectivos. Es decir, lo que hagamos debería siempre de beneficiar de mayor o de mejor forma, ¿ok? A las personas, no solamente quienes nos contratan, sino a la comunidad en general, ¿no? Esos son los 3 principios que nosotros deberíamos de tener siempre presente cuando hacemos ejercicio profesional y tomamos decisiones a nivel profesional, ¿sí? ¿Okay? Y el comportamiento ético tiene que ver ya con 4 aspectos. El comportamiento ético desde el punto de vista profesional también, ¿no? Confidencialidad. Vamos a revisar siempre, vamos a tener siempre información que es importantísima y sensible muchas veces, ¿ah? Así que debemos de manejarnos dentro de los parámetros adecuados de la reserva, y esto significa confidencialidad con la información que se nos encomienda a nosotros. Consentimiento, ¿sí? Debemos de expresar nuestro consentimiento en función a las cosas que hacemos, ¿sí? Es decir, consentir algo significa estar de acuerdo con algo, y eso hay que saber expresarlo y no, y el caso contrario igual, ¿no? O sea, no quedarnos callados y expresarlo. Eso es parte del comportamiento ético. Fidelidad. En cierta forma, debemos, digamos, fidelidad a quienes para quienes nosotros trabajamos, para quienes nosotros estamos aplicando o ejerciendo profesionalmente, y esto es básicamente parte de la naturaleza de nuestro comportamiento. Veracidad, velar siempre, porque todo lo que se manifieste, todo lo que se divulgue, esté ajustado a los términos de veracidad, ¿sí? Hay un tema también sobre el cual muchas veces, digamos, como profesionales vamos a estar sujetos, que es el dilema ético, ¿no? ¿Cuándo ocurre el dilema ético? Cuando tenemos un conflicto de criterios o un conflicto de intereses, ¿sí? Entonces, ante esta situación, nosotros debemos de evaluar primero, nuestras decisiones, ¿sí? Dentro de lo que significa el marco de los principios profesionales y dentro de nuestra ética profesional. Equidad, autonomía y beneficencia, los principios que ya los hemos revisado, y que ese comportamiento ético
tiene que guardar confidencialidad, consentimiento, fidelidad y veracidad. Pero hacerlo en este marco, obviamente, va a permitir que nosotros salgamos de manera acertada, tomando decisiones adecuadas en este dilema ético. A todos nos va a ocurrir a decisiones sumamente difíciles en las que tenemos que evaluar qué es lo que vamos a hacer. Y esto generalmente se da cuando hay conflictos de criterios o conflictos también de intereses, conflictos contrapuestos. Muchas veces no lo vamos a diferenciar en un primer momento, ¿sí? Pero tenemos que, digamos, ejercer nuestro criterio, ¿sí? Y obviamente la decisión tiene que ser la adecuada dentro del marco ético, ¿sí? Quiero dejarlos con esta frase de Peter Drucker: la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar, ¿qué cosa? Los problemas en oportunidades, ¿sí? Drucker, un gurú de nuestros tiempos, de lo que es la administración, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces hemos llegado a la parte final. Quiero generar dos conclusiones solamente antes de pasar a la parte de preguntas y si quieren revisar algún aspecto adicional, ¿no? ¿Sí? Entonces, la primera va en referencia al trabajo en equipo, ¿sí? Definitivamente hemos llegado a la conclusión de que trabajar en equipo no es fácil, ¿verdad? Pero tiene muchísimas ventajas trabajar en equipo, y conformar un equipo, y sobre todo si es de alto desempeño, puede constituir una oportunidad importante para generar línea de carrera. Así que aprovechemos esas oportunidades y desarrollemos nuestras competencias y habilidades para trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, revisen esos resultados que les ha salido, que les va a salir del test, y veamos cuál es esa brecha, definamos qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Y aterricémoslo en blanco y negro, jóvenes. Entonces, y la última conclusión, las decisiones que vayamos a tomar suelen ser en un determinado momento difíciles. Y apliquemos ética profesional y los principios profesionales. Si sabemos aplicar ello adecuadamente, yo les garantizo de que estos dilemas éticos los vamos a poder salvar. ¿Sí? Y quiero centrarme aquí en este principio de autonomía. No nos sintamos presionados cuando tengamos que tomar decisiones. Tomemos las decisiones que nosotros consideremos que son las correctas. ¿Sí? Nada, he llegado a la parte final. No sé si tienen algunas consultas o dudas de manera general. Bienvenido. Adelante. Adelante, Berta. ¿Qué tal, ingeniero? Disculpe, mi consulta más allá de la clase de hoy era sobre el producto académico 2. Correcto. Me parece que es en equipos el trabajo. No. A ver, vamos a revisar. El tercero es en equipos. Vamos a ver. Ah, ya, lo que pasa es que usted publicó un Excel donde teníamos que poner nuestros nombres y datos. Exacto, hasta la segunda sesión. Ahí es donde iba a entrar. Entonces me das la oportunidad justo de ir aquí al aula virtual. A ver, vamos a ir acá al aula. Dirección y organización de empresas. ¿Okay? Vayamos estamos en la unidad 2. Nos vamos al final. ¿Okay? Producto académico. Descargamos el producto académico, dirección y organización de empresas. Vamos a descargarlo en cualquier punto. Sino que les pedía de que por favor hasta esta sesión, digamos que ya pudiéramos tener constituidos los equipos, porque el tercer entregable sí es en equipo. Y ahorita lo vamos a revisar. No se preocupen. ¿Sí? Entonces, este es el producto académico. ¿Sí? Y que ya lo revisamos la sesión pasada, que trata netamente sobre tema de motivación, ¿sí? Entonces,
aspectos generales de una compañía, muy rápidamente, vamos a revisar un evento, ¿sí? Vamos a revisar un evento, esto se le llama el evento, que hace referencia a lo que ocurre con un gerente, un jefe o un supervisor. Vamos a consultar sobre algún episodio que haya tenido esta persona, básicamente es una especie de conversación o entrevista, ¿ok? Y vamos a generar una apreciación, que es el punto D, que es el punto D aquí, ¿sí? Y la apreciación consiste en consultar a dicha persona qué medidas tomó a fin de afrontar el evento que debíamos de narrarlo aquí en el punto C, ¿sí? Un evento que tenga que ver con temas de motivación, ¿sí? ¿Okay? Entonces, la apreciación es qué es lo que hizo este gerente, este jefe o este supervisor. En la parte 3, el diagnóstico. Esta parte 3, ustedes tienen que desarrollarlo con mucho criterio, definitivamente. ¿Okay? Y aquí pedimos generar un diagnóstico de necesidades insatisfechas. Recuerden que la base de las teorías de motivación es encontrar aquellas necesidades que están insatisfechas, ¿sí? Podemos ayudarnos de la pirámide de Maslow. Es decir, cuando identifiquemos estas necesidades insatisfechas, ya tenemos motivos con los cuales podemos alinear a los objetivos de la compañía mediante algún tipo digamos, de actividades que nos ayuden a que las personas puedan, en la consecución de estas necesidades insatisfechas, llegar a un estatus de motivación, ¿sí? Entonces, los invito igual que revisen la grabación de la sesión pasada que tocamos este tema, ¿sí? Ese es el diagnóstico, evaluar el evento que se describió con ayuda de la pirámide de Maslow, como les digo, y generar un diagnóstico de necesidades insatisfechas que evidenciadas en el evento. Es decir, el diagnóstico partimos de las necesidades insatisfechas, ¿sí? Luego pasamos al punto F, evaluación de medidas tomadas. Evalúe las medidas que tomó el gerente o supervisor o jefe a fin de afrontar el evento, ¿sí? Que tuvo como consecuencia la desmotivación. Es decir, vamos a evaluar esas medidas que han tomado. ¿Okay? En el punto 4, este punto 4 básicamente es lo que nosotros vamos a generar como aporte, una propuesta. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Indique qué propuesta realizaría a fin que este evento suscitado, ¿sí? Digamos, generemos una motivación en el personal, ¿sí? Brindemos detalles de la respuesta, de la propuesta de manera estructurada. Y en la H, sustentemos la implementación de la propuesta ayudándonos de alguno de los modelos estudiados, ¿sí? Entonces, este producto académico que es de motivación es netamente individual, ¿ok? No es en equipo, ¿ok? Lo que sí les había pedido, y gracias por ello, Berta, por hacerme recordar, es que en la página de presentación del curso, ¿sí? Y lo vuelvo a indicar, ustedes tienen aquí un link que dice grupos de trabajo, ¿sí? Y pueden ingresar al archivo que está aquí y en la práctica ya tenemos varios grupos constituidos, ¿sí? Pero la idea es que podamos terminar de constituirlos. Y espero para quienes me estén viendo en esta grabación, por favor, que me permitan cerrar ya la constitución de estos grupos porque el tercer entregable sí o sí es con calificación de trabajo en equipo, ¿ok? Es con calificación de trabajo en equipo. Por lo tanto, yo les pido por favor que cerremos esto, porque de esta manera ustedes me permiten constituir los equipos en el aula virtual. Es decir, yo voy a configurar el aula, ¿ok? Si es que todo esto va bien, para que solamente un integrante del equipo pueda subir el trabajo por todo el equipo y se vea esto por equipos de trabajo. Así que regresamos. Permítanme ir ya al la tercera unidad, ¿sí? Vamos a encontrar en la parte final el entregable sin... Adelante, Berta, ¿sí? Ingeniero, disculpe, todo muy claro. Lo único que quisiera saber es en el producto académico 2, si vamos a continuar con la empresa que hemos elegido en el producto 1 o podemos cambiar. No, sí, casualmente. La idea, como ya les dije en la primera sesión, es que podamos hacer todos los entregables con empresas diferentes. Sí, Ya, perfecto. sí, no hay problema. La idea es que podamos cambiar, ¿no? Ahora, mi sugerencia es que
en la medida que ustedes puedan tener algún tipo de, no sé, amistad, haber trabajado en alguna compañía, o sea, acceso a información, eso les va a facilitar, ¿no? Entonces ¿Puede yo ser lo dejo entonces de un anterior trabajo en el que he estado? claro que sí, claro que Ah, sí. ya. Y si Perfecto, ustedes ingeniero. Muchas quieren gracias. no mencionar nombres ni nada, magnífico, hay un tema de reserva que es perfectamente entendible, ¿no? O sea, podemos mencionar cargos, claro que sí, y eso creo que va a ayudar bastante, ¿sí? Entonces, espero haber respondido, Berta, tu consulta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Gracias a ti también. Entonces, les estoy quitando un minuto más y ahí cerramos, por favor, simplemente para mostrarles la rúbrica del tercer entregable, que eso está publicado, que esta sí, es bajo el, eh, es así bajo el esquema de trabajo en equipo. ¿Qué temas toca? Toca liderazgo, organización y diseños de cargos productivos. Esto sí, es definitivamente en equipo. ¿Sí? Ok. El tercero, como les dije, es en equipo. Ok. Y esto casualmente porque no está entrando el tema del día de hoy, que es trabajo en equipo, ¿no? Entonces, yo con esto cierro ya la sesión. No sé si alguien tiene alguna última consulta o en todo caso dejo abierto los diferentes canales que tenemos, el foro de consultas y novedades. Y por favor les pido a quienes estén siguiendo la grabación también que terminen de constituir los equipos que yo a más tardar el día miércoles debería ya estar configurando el aula virtual en la medida que tenga los equipos armados, ¿no? Y esto, sí, por favor les pido que me ayuden. Gracias. Gracias a todos y que tengan, a ver, si hay algo en el chat. Sí, Epifanio, el Excel está aún abierto en el aula, ¿sí? Puedes ingresar, no hay ningún inconveniente. Correcto. Ok. Nada, muchísimas gracias. Yo voy cerrando ya esta sesión. Voy cerrando la grabación. Igual permanezco un minuto al final siempre de cada sesión por si quieren conversar algún aspecto más en detalle. No quiero extenderme mucho ya con la grabación. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches a todos.